Guillermo Alonso, soy ingeniero agrónomo y trabajo como gerente de grandes cuentas y semilleros en Spraytec. A los aspectos principales que le dejó este inicio de esta jornada de AgSoja con el panel de especialistas. Quisimos hacer un diagnóstico de lo que pasa hoy en la soja en Argentina, que es un poco replicable al resto de los cultivos, en que estamos quizás con una agricultura demasiado defensiva, mirando un poco los rendimientos y tratando de hacer un cambio para tener una agricultura un poco más objetiva y que el rinde vuelva a ser el objetivo principal de la producción. Y dentro de estos parámetros, vos decís, hemos hablado de nutrición, hemos hablado de producción, hemos hablado de exportación y siempre hablamos de potencial, ¿no? Y ahí es donde uno pregunta, ¿qué está haciendo falta? Según tu mirada como ingeniero agrónomo. No, yo creo que está haciendo falta primero darnos cuenta. Diagnosticar. Una de las cosas que veo es que pensamos que tenemos los mismos suelos que hace 20 años atrás y los suelos están, como se vio, muy gastados. Entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar con suelos que están con problemas hoy. Problemas químicos, problemas físicos, hemos perdido materia orgánica, hemos perdido nutrientes esenciales, estamos con carencias importantes de micronutrientes. Son todas pequeñas portitas donde vamos perdiendo rendimiento. Eso hace que tengamos un manejo a su vez muy defensivo por el sistema de producción de Argentina, donde miramos más los costos que las necesidades de la planta. Entonces, son todos factores que en definitiva van haciendo que vayamos perdiendo rendimiento, ¿no? Nuestro rendimiento en soja está estancado, pero también está estancado los rendimientos en maíz, en trigo, en el resto de los cultivos, ¿no? Creo que hay que empezar a darse cuenta de eso y no solamente preocuparse, sino ocuparse, ¿no? Creo que hoy se demostró cómo hay un montón de cosas para hacer, más allá de las contingencias. Estamos con cambios climáticos que hacen que tengamos también mayor cantidad de estreses, hay que trabajar sobre esos estreses abióticos y hoy tenemos muchas herramientas para tratar de anticiparse a esos estreses, que la planta no sufra tanto y también creo que por ese lado podemos tratar de mejorar los rendimientos. Se habla mucho, ¿no?, de lo que ha crecido países limítrofes como Brasil, más allá de lo que tiene que ver con la superficie, ¿no?, porque es mucho más grande que la Argentina, pero se remarca mucho también esto, ¿no?, de la falta de rotación, la falta de análisis para poder saber qué es lo que le está faltando al suelo. Digo, si se tomaran en cuenta todo ese tipo de cuestiones, ¿Argentina podría tener ese crecimiento que por ahí muchas veces se anhela? Sí, fíjate que la comparación vale la pena. Los brasileros construyeron rendimientos. Los brasileros tenían suelos con una acidez que daba solamente para esquemas pastoriles. Y hoy están en esos mismos suelos sacando soja de 3.500 kilos, ¿no? Con otras realidades, o sea, no siempre es bueno compararse porque tenemos realidades muy diferentes, pero la verdad que es un ejemplo lo que han hecho los brasileros, ¿no? Y nosotros nos hicimos al revés, por ahí destruimos los suelos, ¿no? Teníamos muchísimo potencial y hoy tenemos suelos muy debilitados. Y en ese esquema tenemos que tratar de que nuestros cultivos rindan. Entonces, está complicado y tenemos que empezar a trabajar sobre todo esto, ¿no? Siempre vemos costos y a veces hay que verlos como inversiones. Un análisis de suelo es muy económico y solamente el 15% del lote de Argentina están con un análisis de químico del suelo. Ni que hablar de micronutrientes o un análisis físico completo. Entonces, hacer eso no cuesta plata. Hacer un buen tratamiento de semillas, pensando que el rinde arranca de la semilla, no cuesta plata. Atacar o contraatacar cuando estamos haciendo un tratamiento de malezas con un fitoestimulante, con un micronutriente que sea indispensable en ese momento, es algo clave y no lo estamos haciendo. Entonces, a veces pensamos que son todos costos y realmente tenemos retornos a veces en rentabilidad con ciertas estrategias que no estamos utilizando, que pueden llegar a ser muy interesantes. ¿El productor está usando la tecnología, por ejemplo, de implementos mecánicos? Por ejemplo, Raster y demás. Sí, a ver, nosotros seguimos trabajando mucho con siembra directa, ¿no? Obviamente que tenemos algunas situaciones, y se comentó hoy en el panel, donde tenemos encostramientos y densificaciones que ameritan el pasaje de alguna herramienta.
a ver, depende de cada situación. Yo creo que podemos mejorar un poquito el perfil, pero la siembra directa sigue siendo, creo que, uno de los grandes artífices del crecimiento que ha tenido la producción argentina en los últimos años. Hoy no alcanza, hoy solo con eso no alcanza porque se nos escapan mucho las malezas, porque al no fertilizar adecuadamente perdemos, a pesar de tener siembra directa, pérdida de fertilidad importante en los lotes y pérdidas también de la materia orgánica y de las propiedades físicas, ¿no? Con lo cual, bueno, son todos cambios que hay que irlos evaluando lote por lote. En esta degradación que estamos hablando de los suelos, ¿qué rol tienen los productos biológicos de los que tanto se nombra o se habla y cuál es la adopción de los mismos por parte de los productores? Sí, lo primero que te quiero decir con eso es, tenemos que empezar a conocer lo que... hablamos de biológicos y adentro de biológicos hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo trabajo para Spraytec, que es una empresa de productos químicos, y sin embargo nos meten dentro de ese tema de biológicos. Hay que saber muy bien qué tiene la palabra biológicos. Yo creo que biológicos es importante los productos químicos, es importante ver las compatibilidades, pero sobre todo es importante saber cómo actúa cada producto. Entonces, si no sabemos cómo actúa cada producto y no sabemos la deficiencia que tenemos, no lo podemos trabajar. Entonces me parece que hay que educar mucho más con especialistas como los que estaban hoy en el panel, para que sepan darle al productor herramientas para ver cuando hablamos de un biológico, de una suspiril, de un penicilum, de un bradyrhizol, de una tricoderma, ver para qué sirven cada uno, porque todos tienen funcionalidades diferentes, y a su vez tenemos otros productos fitoestimulantes que van por otro camino, que también tienen mecanismos de acción diferentes y podemos compatibilizar también con biológicos, pero me parece que hay que desandar mucho más el conocimiento, ¿no? Porque es una tarea pendiente, tenemos mucha oferta de productos y por ahí la demanda está un poco desconcertada. La última pregunta de mi parte, sabemos que tenemos muy buenas genéticas, el desarrollo de semillas, todo lo demás, digo, pero lo que estaba señalando en cuanto al hecho de no trabajar o no tener esos análisis de suelo, digo, si en cierta forma no se está desperdiciando parte de esa genética, de ese trabajo en cuanto al tema de los rindes. Sí, me hiciste ahí varias preguntas juntas. Yo creo que, lo dije hoy un ratito en el panel, nosotros retrocedimos como el juego de la Oca cuando se fue intacta Argentina. La verdad que fue un episodio de luto para la agricultura argentina que por ahí recién nos estamos dando cuenta ahora, porque los programas genéticos iban para ese lado. De repente hubo que mirar rápidamente y salir hacia otras tecnologías, con lo cual hay 4 o 5 años de estancamiento que nosotros tuvimos en cuanto al mejoramiento genético en Argentina. Creo que por ese lado, recién ahora estamos con variedades en tecnologías nuevas que están empezando a superar a la tecnología que teníamos más expandida en nuestro país. Si a eso le podemos incorporar contribuciones en lo que es la fertilidad, la nutrición, la fitoestimulación, creo que podemos tener incrementos de la productividad de los rindes en los próximos años. No concentrarnos, lo veo al productor muy concentrado en el control de malezas, aparece un hongo y enseguida salimos a fumigarlo, pero no tenemos la misma intensidad para ver las necesidades de nutrición de las plantas. Ni siquiera conocemos las sintomatologías, o sea, creo que la nueva generación de profesionales tiene que empezar a contactarse mucho más con las sintomatologías de deficiencia y empezar a trabajar mucho más con el sistema radicular, porque ahí abajo hay un montón de cosas que nos explican lo que pasa arriba, ¿no? Tenemos muy poca especialización en microbiología, con lo cual la microbiología del suelo va a ser también un aportante importantísimo en los próximos años. Tenemos más cantidad de microorganismos benéficos que de patógenos en el suelo, y sin embargo no hemos trabajado mucho en eso, en cómo estimularlos, cómo beneficiarlos, cómo hacer que esa rizosfera sea mucho más saludable para permitir tener también mayor producción de micorrizas. Todo eso significa también rendimiento y no lo hemos trabajado mucho en los últimos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias.